Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Juzgado de Ejecución analiza petición de Comisión Interamericana sobre el caso de David Romero, quien sigue atrincherado en la radio. Sonia Gálvez detalla por qué fue condenado David Romero y por qué no puede conmutar la pena. Lamenta papel de organismos humanitarios y de mujeres. Gobierno dice ejecutará orden de captura contra periodista de Radio Globo y que este no es un caso de libertad de expresión. Opinión de Corte Suprema detiene aprobación de despenalización de los delitos contra el honor, dicen congresistas. Tribunal acepta que Copín se sume a parte acusadora en el caso Hualcarque y defensa de imputados anuncia apelación al respecto. Red de falsificadores de incapacidad que operaba en el Seguro Social también ha sido detectada en la Secretaría de Educación. Realizan audiencia de extradición al exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, solicitada por narcotráfico por Estados Unidos. Bajos precios del café dejarán pérdidas por el orden de los $300 millones, según proyecciones preliminares. Abogados del Chapo Guzmán piden repetición de juicio y patrulla fronteriza acepta crisis humanitaria por migrantes. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 26 de marzo. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Las autoridades de salud confirman que otras 8 personas podrían haber muerto a causa del dengue hemorrágico, sumándose a las 9 ya confirmadas, y que en el caso de la capital, si bien está en una franja de menor riesgo, ya se reportan colonias copadas por el vector, y si no se atienden las medidas de higiene necesarias, en cuestión de tiempo, para que la epidemia llegue a la capital. Todo parece indicar que las cifras por dengue hemorrágico grave se incrementaron a 17 hasta la semana epidemiológica número 11, aunque la Secretaría de Salud espera todavía la certificación de 8 decesos por parte del laboratorio. Tenemos que pasar por aquella etapa tanto de primero clínicamente, luego por laboratorio nos confirman de que fueron muertes por dengue y por último se hace una certificación de estos casos. Estamos hablando de que serían 17 muertes que se llevan en este año ya por dengue. La zona norte persiste como la más afectada y según el viceministro de Salud, los pacientes por dengue grave en aquella zona llegan con un cuadro tan avanzado que entran en estado de shock, por lo que recomienda evitar a toda costa la automedicación. Lo que nos está preocupando, Gabriela, porque estamos recibiendo en el hospital, principalmente en el Mario Catarino Rivas, mayor número de pacientes ya con dengue grave que están llegando en una etapa que pueden llegar hasta en shock los pacientes, y eso sí nos preocupa porque el paciente, sin embargo, después de haber estado en su casa, se ha automedicado, se ha recibido el medicamento que no es apropiado para el dengue. En el caso de la región centro ya se reportan 445 casos de dengue no grave, 3 por dengue hemorrágico, 15 sospechosos de chikungunya y 5 por Zika. Es decir, es cuestión de tiempo para que la epidemia llegue al Distrito Central de no seguir las recomendaciones. Eso es un stock nada más. Estamos esperando lo que usted decía. Viene la parte más de verano, lógicamente, acumulamos más agua de lo necesario, y viene la epidemia que está en la zona norte y va a viajar muchos veraneantes que van a retornar a su vivienda y puede que vean un periodo de incubación del virus, y aquí en la capital tenemos el vector adulto, por lo tanto esperamos un aumento significativo de los casos de dengue grave o no grave. Según BUG, la colonia Las Palmas de Tegucigalpa es donde más se registra la mayoría de los casos. De ahí se identifican 7 casos, 2 de ellos graves. Según los expertos, de no tomar las medidas urgentes, es cuestión de tiempo para que la epidemia se expanda en otras zonas del país, poniendo en riesgo así la vida de más hondureños. Gabriel Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar.
No tenemos más opción que ser cuidadosos los hondureños y aplicados en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras colonias. La Secretaría de Salud confirma que hay 17 muertes por el dengue hemorrágico, 9 ya certificadas y el resto en el laboratorio para ser certificadas, pero hoy lo han manifestado, que sospechan que todas estas muertes son por dengue hemorrágico. Hay que eliminar el vector, hay que evitar los criaderos de este mosquito transmisor del dengue. Son 17 las defunciones que hay por dengue hemorrágico. Y siempre en el área de la salud, una medida distinta a la detención judicial se dictó hoy en los juzgados de San Pedro Sula a los 10 capturados ayer por delitos que van desde cohecho, uso de documentos públicos y uso de documentos falsos en perjuicio de la administración y la fe pública en relación a incapacidades otorgadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los 10 acusados que comparecieron esta mañana a audiencia de declaración de imputado son jóvenes de entre 18 y 22 años, exempleados y empleados en su mayoría de un call center a quienes se les impuso la medida cautelar de no salir del país, mientras retornan el 8 de abril a la audiencia inicial. El juzgado de letras de lo penal, en la audiencia de declaración de imputado, determinó imponer a los 10 imputados la medida cautelar distinta a la detención judicial en relación a los delitos de cohecho, por 2 delitos de uso de documentos públicos, 2 delitos de uso de documentos falsos, todo en perjuicio de la administración y la fe pública del Estado de Honduras. Estos jóvenes son parte de un grupo de 16 personas, incluyendo empleados y exempleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, contra quienes se libró orden de captura tras un requerimiento interpuesto por la Fiscalía, producto de una denuncia de las autoridades del Seguro Social ante una cantidad de incapacidades falsas no registradas en su sistema. Las madres de estos jóvenes, que en su momento se enfermaron, dicen que su delito fue ser referidos al Seguro Social. Es imposible que ellos, al tener un documento en su mano, puedan decir este documento es falso o el procedimiento que se siguió no es el correcto, cuando estos muchachos viven su primera experiencia en el Seguro Social de esa forma, nunca lo habían visitado. Entonces creemos que la forma en cómo ha procedido el Ministerio Público ha sido injusta. Aún se anda tras la búsqueda de algunos empleados del Seguro Social que supuestamente extendían incapacidades a cambio de un beneficio económico de entre 200 y 300 lempiras. Hay pruebas anticipadas, hay otros elementos que se han logrado obtener durante la investigación. Las intervenciones que en su momento se hizo en el Seguro Social, donde también se encontraron otros elementos que supuestamente confabulaban a empleados que están formando una red para poder ellos beneficiar de alguna manera con entrega de estos documentos. La investigación revela que las incapacidades no eran legales, porque las firmas y sellos médicos no eran los del departamento o sala asignados y que algunos de los supuestos beneficiados obviaron otros procedimientos, como el de no recibir consulta los días señalados en el documento. La red de falsificadores de incapacidad médica en el Seguro Social fue denunciada por la Junta Interventora a la Fiscalía y según Vilma Morales vienen otras líneas de investigación, pero esta red también ha sido identificada en educación, se informó a Telenoticias. La Comisión Interventora del Seguro Social anunció que la red de falsificadores de identidades médicas desarticulada recientemente es producto de los casos interpuestos en el Ministerio Público. Dentro de las sorpresas destaca que una de las implicadas daba clase en la Universidad de Defensa de las Fuerzas Armadas. A los imputados se les responsabiliza por los delitos de cohecho y falsificación de documentos públicos en perjuicio del Seguro Social. Se turnaron un gran número de incapacidades en las cuales se encuentra verdaderamente incongruencias, la inexistencia inclusive de médicos, fraude en el sello del médico. Hay un sinnúmero de figuras que se van a encontrar en este caso. Morales indicó a Telenoticias que se efectuó un trabajo conjunto con los fiscales Héctor Antonio Morales y Elizabeth Rodríguez al norte del país y que habrán más líneas de investigación. Mientras tanto, en la capital,
social, se trabaja en un sistema para blindar las incapacidades. Asegurar tanto la estructura del documento, del formulario de incapacidad y de las garantías de los, las garantías de seguridad que tenga de no poder ser alterado por el tipo de papel, por los mecanismos de control que tengan, las barras de control electrónico, etcétera. Demandando de todos los médicos que esto va a ser un proceso totalmente riguroso que va a permitir controles y sistemas de alta seguridad para el Seguro Social para que no más incapacidades falsas. Pero la emisión falsa de incapacidades médicas no es exclusiva del Seguro Social, también se da en el área de la educación. Lamentablemente en algunas zonas donde no está el registro, donde no está el Seguro Social, hay médicos privados, hay clínicas que se dedican a esto. Al igual que en el Seguro Social, en educación se busca implementar controles paralelos que incluyen la integración de una junta médica que evaluará las incapacidades entre otros. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Considera usted que la denuncia y captura es el principio para terminar con la red de falsificadores de incapacidades? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Estas imágenes revelan la magnitud del daño que han sufrido parte de las 40.000 hectáreas de bosque del Merendón, en el municipio de Choloma Cortés, en donde las autoridades y empresa privada han anunciado una reforestación masiva como consecuencia también de los bajos niveles de agua. A 30 o 40 pies o menos, quizás el nivel freático, y lo tenemos a 90. Surgieron muchas ideas y una de ellas pues es la reforestación masiva de lo que es la cordillera de Merendón, y eso lógicamente vendría pues a fortalecer la carga que tenemos, la carga hídrica que tenemos, y volver a tener el sistema climático que tenía anteriormente el municipio. Con la reforestación de las cuencas hídricas ubicadas en la cordillera del Merendón, se espera que Choloma recupere sus niveles de agua para abastecer del vital líquido a su población y decenas de maquilas que operan en esa ciudad. El rebrote del gorgojo descortezador de pino ya llegó a Valle de Ángeles y se vislumbra con mayor detalle en el Parque El Obrero. De acuerdo a las autoridades, un total de 151 rebrotes se contabilizan en el país, afectando más de 43 hectáreas a nivel nacional. Este pequeño insecto es el gorgojo descortezador que en semanas puede destruir un bosque de pinos si no existen medidas de control para evitarlo. El 67% del bosque de pino está amenazado en el país, pero un 6% de este, que significan más de 65.000 hectáreas, están altamente amenazadas. De 1.1 millón de hectáreas, 6.3% están en amenaza alta, es decir, que el gorgojo puede tomar una condición de ataque grosero. En una visita de campo este martes a las montañas de pino en el municipio de Valle de Ángeles, las autoridades del ICF informaron que lo que va de este año se reportan 151 brotes del gorgojo descortezador con una afectación de 43 hectáreas a nivel nacional. Los departamentos más afectados son Santa Bárbara, El Paraíso, Lloro y Olancho. En los alrededores del conocido Parque Obrero, las autoridades detectaron 2 brotes del gorgojo y explicaron que el método de control directo de la plaga es el corte de árboles infectados. Árbol que ya está atacado prácticamente no tiene regreso a sanarse, entonces la única salida es hacer el corte de esos árboles. Las autoridades piden a la población que al momento de detectar árboles de pino con grumos recientes y blandos y el cambio de color en las hojas como estos, de inmediato reportarlos para comenzar con los controles. Preocupados porque la población tiene que apoyarnos sobre todo para que esto no se nos vaya de las manos. Las altas temperaturas y los incendios forestales son tierra fértil para la proliferación del gorgojo descortezador, que en el 2014 al 2017 afectó 511.000 hectáreas de bosque de pino, situación que significó pérdidas económicas por más de 15.000 millones de lempiras. El único antídoto para evitar que la plaga se extienda es con el corte de los árboles infectados, y se estima que unos 1.200 por ahora serán sacrificados. Mario Landa, Telenoticias.
Debido al crecimiento poblacional en la zona y el incremento de incendios forestales, este día autoridades del municipio de Marcala La Paz se reunieron con bomberos y diputados del Congreso Nacional para gestionar la apertura de una subestación de bomberos en dicho municipio. Una propuesta de presupuesto y un diseño de edificio básico para los diferentes municipios del país donde haya disposición tanto de la comunidad como de los alcaldes para establecer alianzas estratégicas con los bomberos y poder así seguir protegiendo las familias que habitan en estos municipios. Para nosotros es una alegría ver que tanto los diputados como el señor alcalde de Marcala La Paz tienen a bien, ¿verdad?, y el querer de procurar una estación de bomberos en ese municipio que sería de mucha ayuda. Nosotros a nivel nacional solo contamos con 44 estaciones, esta sería la número 45. Se informó de llegar a concretarse la construcción de la estación bomberil. Esta sería la primera que funciona en el municipio de Marcala, departamento de La Paz. Más adelante aquí en el noticiero líder, gobierno reitera que los cuerpos de seguridad ejecutarán la captura del periodista David Romero en cumplimiento de sentencia emitida por órgano jurisdiccional. Ante las condiciones del tiempo para este miércoles con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con Arrecife Tours y deja tu viaje en manos de expertos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hoy, 26 de marzo, hemos celebrado el Día Mundial del Clima. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar un clima cambiante, un clima que se está degenerando? Pues estamos con el cambio climático muy de moda y que ya las consecuencias son irreversibles. A propósito de esto, toda la meteorología mundial pues ha permanecido admirada en las últimas horas porque se formó una tormenta tropical de nombre Iva en el sur del Atlántico, frente a las costas de Brasil. Y esto no es usual que suceda y pasa justamente por las temperaturas elevadas que se están registrando en nuestro planeta y muchas partes del mundo están pues revelando las consecuencias. Para esta próxima jornada tenemos una condición diferente en el territorio nacional porque el patrón de viento llegará completamente del norte y es viento con ráfagas que pueden llegar hasta 65 kilómetros por hora en algunas zonas altas y descampadas y en otras pues andarán ahí entre 20 y 40. Atención a tomar en cuenta este pronóstico porque esperaremos lluvias desde las 6 de la mañana a lo largo de todo el litoral caribe hondureño. Ahí tendremos acumulados importantes de humedad y las precipitaciones así parando, volviendo, de carácter intermitente. Y también a esto se agrega pues las rachas del viento elevando, picando el oleaje tanto en el litoral caribe como en el Golfo de Fonseca. También vamos a extremar precauciones. Y las temperaturas pues sufriendo algunos leves descensos por esas corrientes rachadas de viento sobre el territorio hondureño y centroamericano, así que no irán tan elevadas por lo menos para esta próxima jornada. Así estamos, tome en cuenta ese pronóstico, más información en TN5 Matutino. Hasta entonces. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con Arrecife Tours y deja tu viaje en manos de expertos. Este martes falleció en la capital del país el periodista hondureño Luis Martín Alemán. El comunicador social era productor del programa 3030, que se transmite a través de la Corporación Televicentro cada domingo y del programa La Tarde de HRN y TSI. Alemán era además el esposo de la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien hace algunas horas escribió en sus redes sociales: "Descansa en paz, mi amor. Luis Martín Alemán, Dios te tenga en su santa gloria. Gracias por amarme tanto". Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del periodista. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Te recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Considera usted que la denuncia y captura es el principio para terminar con la red de falsificadores de incapacidades médicas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Tiene dos opciones, así ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550.
Tigo Honduras hoy lanzó su nuevo plan postpago que le permite estar conectado con todo. Podrá disfrutar de todo lo que le gusta. Tendrá como mínimo 5 GB de internet, servicios ilimitados, al igual que todas las llamadas dentro de la red Tigo. Y tendrá derecho a un equipo 4G LTE. Hay 5 planes que tienen 5, 8, 10, 20 GB dependiendo lo que el cliente necesite, pero arrancamos en 5 GB, es nuestra oferta de entrada. Se puede disfrutar gracias a esto en muchos casos de llamadas ilimitadas, de acceso a redes sociales como Facebook y WhatsApp ilimitados, y sobre todo le va a permitir disfrutar de la experiencia de navegar en la tecnología 4G LTE y estar conectado en estas autopistas digitales. La innovadora oferta de los planes postpago de Tigo ya está disponible y permitirá a los usuarios contratar el plan que deseen a un costo de $24.99 en adelante. Estamos en la ruta TN5. ¿Quién dijo que esto no era extremo? A punto de vivir lo más extremo con Darwin y Xiomara. Ustedes tienen que hacerlo. ¡Ay, sí! La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5 en Líder. El gobierno de Honduras afirmó este martes que la orden de captura contra el periodista David Romero será ejecutada por los cuerpos de seguridad del Estado en vista que es una decisión judicial que no tiene que ver con la libertad de expresión y se trató de una demanda de orden privado. Según la secretaria de Estrategia y Comunicaciones del gobierno, Romero fue denunciado, enjuiciado y encontrado culpable en marzo de 2016 por delitos de calumnia constitutiva de difamación en contra de la exfiscal Sonia Inés Gálvez. El gobierno recuerda que la exfiscal Gálvez fue quien acusó a Romero y logró que fuera condenado en abril de 2004 por el delito de violación sexual en contra de su propia hija, Dalia Romero, en 2004. El comunicado además menciona que David Romero emprendió una campaña sistemática contra la fiscal y su familia, lo que posteriormente derivó en 22 querellas por delitos de difamación, calumnia e injurias en contra del periodista, por lo que el órgano que imparte justicia lo halló culpable y lo condenó a prisión, tomando en cuenta, como dice la misma sentencia, el antecedente de haber sido condenado por violación cometida en contra de su propia hija. Años atrás, concluye el comunicado. Este martes la abogada y exfiscal Sonia Gálvez reaccionó ante el caso del periodista David Romero y en un comunicado dijo que pacientemente ha visto con indignación cómo se han desarrollado los hechos en torno a la ejecución de la sentencia condenatoria recaída contra el ciudadano David Romero Elner. He observado cómo se diluye y pervierte una lucha que yo enfrenté sola, sin el apoyo de grupos defensores de derechos humanos, ni de grupos defensores de los derechos de la mujer, para defender mi honra, mi seguridad personal y de mi familia. La abogada Gálvez reitera que esa lucha librada no tiene nada que ver con la libertad de expresión, colores políticos, ni grupos de izquierda o derecha, sino únicamente con la defensa de su dignidad como mujer y como operadora de justicia que en su momento fue. El caso por el cual David Romero ha sido objeto de una segunda condena, afirma, tiene un antecedente sencillo. En el 2002 Romero fue condenado por haber violado a su hija y ella, en su condición de fiscal del Ministerio Público, le tocó acusarlo y llevar el caso ante los tribunales. Por ese hecho, David Romero fue condenado a 10 años de cárcel, de los que 5 cumplió en prisión y los otros 5 en libertad condicional. Una vez cumplida su condena, David Romero aprovechó sus espacios televisivos y de radio para atacarme visceralmente de forma sistemática junto a sus seres queridos. Los ataques personales que fue objeto, asegura, no tienen nada que ver con el derecho a la información ni mucho menos a la libertad de expresión. Los ataques del periodista David Romero fueron en su condición de mujer, madre, esposa e hija, al tiempo que invita a las personas a informarse debidamente leyendo la sentencia condenatoria. Gálvez reitera que no tiene nada en contra de la libertad de expresión, pero esta debe ejercerse en forma responsable. Aclara que la condena contra David Romero es proporcional a los hechos, pues no se trata de un solo hecho aislado, sino
a un ataque sistemático y permanente que lleva más de 4 años y que, contrario a otros periodistas que han conmutado las penas de los delitos contra el honor, David Romero no le es posible gozar de este beneficio, sencillamente por los antecedentes de su sentencia condenatoria previa, hecho que responde exclusivamente a una situación muy personal del condenado. Gálvez señala que no espera apoyo de nadie, pero le indigna ver cómo su causa es utilizada con fines mezquinos para beneficio de intereses particulares o de grupos. El juzgado de ejecución que lleva el caso del periodista David Romero tiene en sus manos la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide dejar sin efecto la orden de captura contra el comunicador atrincherado desde este lunes en la estación radial donde labora. Los alcances de la resolución, si bien no es de cumplimiento obligatorio, establece un lapso de tiempo al Poder Judicial para que informe a la Comisión cómo está el caso del periodista, opinan los expertos. La petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIV, para suspender la sentencia condenatoria y consecuentemente la orden de captura contra el periodista David Romero ya llegó al juzgado de ejecución. Una vez que el juzgado de ejecución reciba esta comunicación enviada por presidencia, pues ellos deberán agregarla al expediente y hacer el análisis que corresponda respecto a lo que está solicitando al Estado de Honduras la CID en relación a este caso. Esta petición salió la tarde-noche de ayer de la Procuraduría General de la República, llegó esta mañana al despacho del presidente del Poder Judicial y de inmediato se trasladó al juzgado de ejecución, de donde saldrá la respuesta para la CIP. Esta resolución es vinculante porque en caso de no aplicarlo el Estado corre un gran riesgo de poder ser sancionado. Pero los conocedores del derecho internacional en este campo argumentan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede condenar, mucho menos ordenar a un país soberano, y en este caso lo que pide es proteger la vida e integridad física del periodista hondureño sin que esto sea una solicitud vinculante. O sea, no está pidiendo que se derogue la sentencia, sino que mientras se analiza el caso de él, se proceda a aplicarle medidas cautelares y se suspenda la sentencia de la Corte, pero en ningún momento pide eliminar la sentencia porque es una decisión de jurisprudencia interna, ¿verdad? Tal como se lee en la comunicación de la CIP, la petición es para suspender la sentencia condenatoria y la orden de captura, pero no para dejar este caso en la impunidad, aunque ellos piensen que llevar a la cárcel a un periodista por ofensas al honor, ese sea un mal mensaje a la libertad de expresión. Es decir, cuando un periodista es encarcelado y es procesado de esta manera, el mensaje del Estado es clarísimo. Nosotros vamos a proceder contra todos de la misma manera y eso tiene un efecto multiplicador nocivo para la libertad de expresión. Más allá de la petición de la suspensión de la condena y orden de captura, la comisión solicita al gobierno de Honduras informar en un plazo de 15 días sobre la adopción de medidas cautelares para proteger la integridad física del comunicador social Romero Elner. Más adelante aquí en el noticiero líder, Corte de Energía obliga a posponer juicio Caja Chica de la Dama para este miércoles. Y además, índices de desconfianza arriba del 75% hacia los 3 poderes del Estado, revela un estudio de percepción ciudadana elaborado por la Universidad Autónoma. Antes, en nuestra nota positiva le contamos la historia de un barbero capitalino que combina su tiempo instruyendo a otros en el oficio y compartiendo con los niños con síndrome de Down como un voluntario que asegura permite aportar su grano de arena a la sociedad. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. El oficio de este joven hondureño como barbero desde hace 11 años le ha permitido tener una fuente de ingreso para salir adelante. Reconocido por su excelente trabajo en la colonia El Hato, Moisés recuerda cómo comenzó esta aventura de cortar cabello y barba. Pues comencé a los 17 años, ¿verdad? Estaba muy pequeño y
y estaba interactuando con mi primo, tenía una máquina y el tipo se dejaba mal, ¿verdad? Y yo le decía, vení, te voy a arreglar, y así comencé. Después iban yendo mis amigos y así fue dándose todo. Habilidades que tuvo que ir perfeccionando para tener lo que ahora administra, su propia barbería, aunque para lograrlo, como dice él, tuvo que hacerlo desde abajo. Así pude comenzar a cortar cabello de jugadores y así fui creciendo. Después regresé a mi casa y lo puse en mi casa. Ya después aquí me vine para donde estoy, ¿verdad? Con la ayuda de mi amigo y colega Gerardo. Para su socio y uno de sus mejores amigos, el trabajo como barbero es lo más gratificante, aunque siempre hay áreas difíciles de manejar, asegura. Y lo difícil, digamos, es la atención al cliente, que muchas veces vienen clientes malhumorados, o con los niños hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado. Un barbero dinámico que invierte parte de su tiempo con jóvenes que padecen del síndrome de Down, donde aprovecha para cortarles el cabello y además comparte con otros jóvenes su conocimiento, entre ellos a Saraí, quien está en proceso de aprendizaje para ser toda una barbera. Algo que ya días me venía llamando la atención, solo que no había tenido la oportunidad hasta que aquí Moisés me dio la oportunidad. Y la verdad me gusta, es un ambiente en el que me siento cómoda, aunque a veces viene siendo difícil para una mujer porque este es un ambiente masculino, ¿me entiende? Y si usted es de los que se rinde fácil ante cualquier proyecto al momento de emprenderlo, escuche el consejo de Moisés. Bueno, no se desanimen y que si tienen la oportunidad y pueden buscar ayuda o con sus papás que les ayuden o algún amigo, un tío, qué sé yo, que les muestre la mano. Como la barbería no solamente es para varones, hoy Moisés va a probar conmigo con un corte que se llama... El bof. Porque aquí también se atienden a las mujeres. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Considera usted que la denuncia y captura es el principio para terminar con la red de falsificadores de incapacidades médicas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. La ruta TN5. Un tramo lo voy a hacer subido en este caballito. Pues nosotras queremos playa, queremos sol, queremos aventura y queremos fiesta. Acompáñenme a este ambiente de la vida nocturna. Síganme. Sin duda será una experiencia única y los invito a que me acompañen. La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5, El Líder. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El precio del café es presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. El precio del café fue presentado por Banrural.
Banrural es de todos. Ahorra en Banrural. Una suspensión programada del sistema de energía eléctrica en la zona donde se ubica el circuito de justicia en materia de extorsión afectó este martes el desarrollo del juicio en el denominado caso Caja Chica de la Dama, mismo que se retomará mañana con la evacuación de pruebas documental de la UFESIC Maxi, pruebas que vinculan a los acusados, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, Manuel Mauricio Mora Padilla y Saúl Fernando Escobar Puerto, con la comisión de delitos de fraude, lavado de activos y cooperación para lavado de activos. Para la próxima semana, el tribunal desarrollará la pericia de la perito Bessie Raudales y recibirá declaración del testigo protegido TP-1, para quien se dispondrá un fuerte dispositivo de seguridad para proteger su vida, en razón del conocimiento que tiene de mal uso de dinero público a través de 2 cuentas bancarias, la del despacho de la ex primera dama, que posteriormente convirtió en personal, ambas con firma única, se informó. Los apoderados legales de las personas acusadas por el caso Gualcarque solicitaron este martes al juzgado en materia de corrupción que quede constancia en el acta de la audiencia inicial de cómo personas extranjeras que entraron como periodistas en apoyo al COPIN se les permitió usar sus teléfonos celulares y con ellos les sacaron fotos para subirlas a páginas en el extranjero, rotulándolos como abogados de los corruptos. Al final se vio que son personas que están por parte del COPIN y una de ellas es de nacionalidad chilena, y tomando fotografías y subiendo videos del desarrollo del juicio. Si nuestra prensa no es permitida entrar, ¿por qué a los extranjeros sí? Para mí eso lesiona lo que es la soberanía de un Estado, y aparte de eso, uno de los apoderados legales del COPIN en mi propia cara me tomó fotografías sin indicarme para qué ni por qué. La protesta de las defensas técnicas de los acusados consta en el acta de la audiencia, incluida la advertencia de la juez para los abogados del COPIN, que al ser incorporados incluyeron a presuntos periodistas extranjeros, mientras a los hondureños se les prohíbe el ingreso a la audiencia y cuando se autoriza su presencia se les impide ingresar con el teléfono celular, hoy una herramienta indispensable de trabajo. Índices de desconfianza arriba del 75% hacia los 3 poderes del Estado, revela un estudio de percepción ciudadana elaborado por el UTPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al tiempo que muestra una alta percepción de corrupción en las fuerzas del orden, como la policía y la policía militar y las Fuerzas Armadas. La encuesta revela que el 78% de los ciudadanos no confía en el desempeño del Congreso Nacional, un 76% de los entrevistados no confía en la Presidencia de la República y un 71% en la Corte Suprema de Justicia, y solo un 15% creen que son efectivas. De 10 hondureños tienen una evaluación por debajo de 20% de estas instituciones. Esto realmente es importante que la clase política lo mire y lo valore. Sobre la efectividad de las fuerzas del orden, un 44% cree que la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y otras no lograron los resultados para los que fueron creadas, pero un 25% cree que la efectividad es alta y un 80% de la población cree que están involucradas en actos de corrupción. De lo que significa estos resultados y por lo tanto mayor trabajo en función de responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía. En la tercera encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras del 2018, establece que un 42% de la población considera que la inseguridad es el principal problema del país y un 38% cree que es el tema económico, pero a nivel de percepción, un 87% de los hondureños consideran que el país es inseguro. La población se sienten básicamente inseguros en un 87.6%, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, que es una seguridad objetiva que presenta el observatorio. En los vecindarios todavía existe cierto optimismo, todavía existen ciertos elementos de confianza y de seguridad de lo hondureño promedio, pero cuando deja ese entorno cercano a su familia, cuando va hacia el espacio público, cuando se proyecta hacia el país, la inseguridad aparece como el principal problema.
Según la percepción de la población, el departamento de Valle es el más inseguro con un 57.7%, seguido de Copán y El Paraíso con 55%, y luego Islas de la Bahía y Francisco Morazán. El ciudadano Santiago Rodríguez, originario del sector de Los Horcones, en Mazaguara, Intibucá, fue capturado esta noche por suponerlo responsable de actos de lujuria en perjuicio de su propia hija de apenas 5 años, a quien habría manipulado las partes íntimas de la menor en reiteradas ocasiones. ¿A quién se le supone responsable del delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de su menor hija de 5 años? Quien pues la manipulaba, ¿verdad?, sus partes íntimas, extremos que se logró documentar, y aprovechando o evitando el riesgo de que huyera o de que amenazara a la víctima, pues el Ministerio Público a través de MAIE analizó el caso y de esta manera pues está siendo detenido y ahora pues va a ser puesto a la orden de la Fiscalía para poder deducir las responsabilidades. La captura se realizó mediante la Policía Preventiva de Intibucá, quien informó que el jornalero de 40 años permanecerá privado de su libertad hasta comprobar el delito por el que fue denunciado. En el Palacio de Justicia de San Pedro Sula se desarrolló una audiencia de extradición donde un juez nombrado por la Corte Suprema de Justicia ordena la detención preventiva hasta la audiencia de proposición de pruebas contra el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto. En la audiencia, Soto se le informó en relación a la petición formulada por una Corte Federal de los Estados Unidos sobre los hechos por los cuales se le solicita en ese país y en los que se le relaciona de conspirar para el tráfico de droga. En ese sentido, el juez de extradición resolvió imponer el arresto preventivo al señor Arnaldo Urbina Soto, que se convierte en extraditable, y en ese sentido ya lo ha remitido al Centro Penitenciario del Progreso Yoro, debido a que también establece ya la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para las 10 de la mañana del 6 de mayo. Nosotros propondemos nuestros medios de prueba que en virtud que el señor Arnaldo Urbina Soto tiene otros procesos pendientes, lógicamente el proceso de extradición tendría que suspenderse por el tiempo perentorio que tiene el auto acordado para el procedimiento de extradición. En la audiencia de presentación y evacuación de pruebas se verificará si se cumplen los requisitos para proceder o no a la extradición. Urbina tiene otros procesos pendientes en el país, incluso una condena por el delito de lavado de activos, por lo que la defensa considera conveniente que el proceso de extradición se detenga. Cuando regresemos, inminente el incremento en las tarifas de la energía eléctrica. Antes, un día como hoy, en 1827, muere el compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Ludwig van Beethoven falleció el 26 de marzo de 1827 en Viena y es considerado uno de los mayores genios musicales de la historia. A sus 12 años ya formaba parte de una orquesta y pese a su creciente sordera nunca abandonó su trabajo como compositor. La Novena Sinfonía es considerada una de sus obras maestras, en la que por primera vez se incorpora un coro musical al conjunto orquestal, haciendo de la voz humana un instrumento más. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Funcionarios del gobierno y representantes del sector empresarial firmaron un acuerdo para otorgar bonos a la micro y pequeña empresa y que éstas puedan capacitar a su personal o mejorar sus servicios. Bono de capacitación, bono de asistencia técnica y bono de diagnóstico empresarial, que son para servicios focalizados, especializados y hechos a la medida para la MIPYME. ¿A qué tiene derecho cada empresa? Cada empresa tiene derecho por empleado a 3 bonos de capacitación y tiene derecho a un bono de diagnóstico empresarial y a 2 bonos de asistencia técnica por año. Los recursos salen de los fondos que tenemos para potenciar a la MIPYME. Estos recursos ya son dados por el gobierno de la República y son específicamente para dinamizar las economías de las regiones. Son alrededor de 6 millones de lempiras que pone a disposición el gobierno para ejecutar el plan piloto y si da resultado aumentarán el financiamiento. Unos 300 millones de dólares dejará de percibir el país por la caída del precio del café en el mercado internacional y según los economistas el impacto de esta merma se hará sentir en el Producto Interno Bruto y la economía local.
Es decir, que vamos a tener una disminución sustancial y eso representaría para el Estado de Honduras alrededor de $300 millones menos en divisas. Eso implica también una disminución en los ingresos de los productores, lógicamente. Todo indica que el nuevo incremento a las tarifas de energía es inminente y responde a 3 variables, entre ellas el deslizamiento de la moneda frente al dólar y el aumento al precio de los combustibles en el mercado internacional. Pero el sindicato de la ANE es del criterio que primero se conozca el plan de rescate del estatal antes de elevar los costos de las tarifas para los consumidores. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. El aumento a las tarifas de la ENE es inminente debido a que las 3 variables que utiliza la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para aprobar los incrementos se han modificado. Representantes del STENE sugieren dar primero a conocer el plan de rescate de la empresa y después anunciar si van o no a incrementar la tarifa. Nosotros lo que esperamos es que realmente haya primeramente una revisión del plan integral que presente el ministro Tábora para la recuperación del ENE y después se revisen lo que corresponde al pliego tarifario. Este integrante de la Junta Directiva de la ENE, quien representa a la empresa privada, señala que son 3 las variables que toma en cuenta la CRE para mantener o modificar las tarifas. La reducción de los recursos naturales para generar energía, el caudal de agua se ha reducido, el deslizamiento de la moneda es de 10 centavos en casi 3 meses y el aumento de los combustibles casi alcanza los 10 lempiras. Búnker y el diésel es lo que más se utiliza. Recuerde que el periodo de verano, por ejemplo, las hidros bajan mucho su nivel. El segundo dato es el tema del comportamiento de los combustibles en el mercado internacional y estamos hablando principalmente de búnker y secundariamente del diésel. En la medida en que esos combustibles se comporten, en esa medida también este es el segundo elemento que tiene que ver con el precio. Y el tercer tema que tiene que ver es la devaluación. En la actualidad el kilovatio hora tiene un costo de 4.89 de lempira y el valor real según empleados de la ENE es de 5.40. Analistas del FOSDE se oponen a un incremento. Los incrementos del precio del combustible a nivel internacional no es como para eso. Si revisamos lo que se presentaba en ciertos momentos decía que la matriz energética del país estaba cambiando y eso iba a liberar de tener estos vaivenes del mercado internacional en vista de que se iba a controlar internamente, lo cual ha sido falso todo eso. Expertos en energía son de la opinión que primero deben solventar las ineficiencias de la ENE y revisar contratos otorgados y después pensar en un ajuste tarifario. Deberíamos de esperar entonces que ese plan de rescate no esté basado en el tema tarifario, sino que por el contrario esté basado en lograr la eficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, renegociar contratos de generación y por supuesto el contrato de EEH. La CRE hace una revisión trimestral de la tarifa de la ENE. El anuncio de un posible incremento se conocerá esta semana. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. En materia electoral, tras finalizar una reunión entre diputados del Congreso Nacional, encabezada por su presidente Mauricio Oliva y la delegación de la Organización de Estados Americanos, se informó que la misión está satisfecha por la creación del Tribunal de Justicia Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Mario Pérez, diputado nacionalista, anunció que la misión de la OEA continuará brindando apoyo técnico a las 2 comisiones que trabajan en los reglamentos internos de los 2 entes electorales y que a partir de la fecha ambas comisiones se fusionarán. Se tiene previsto que las 2 leyes de los entes electorales estén listas antes del mes de mayo y después de eso se procederá a la elección de los integrantes tanto del Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral. El expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo a Telenoticias que no estuvo muy pendiente de los detalles del primer Congreso de Presidentes de Comités Locales y Departamentales realizado durante 3 días en la capital, pero le alegró saber que hablaron de elecciones internas y que ojalá no haya sido puro discurso, porque él está dispuesto a crear un movimiento político para evitar que se elija a un candidato por consenso, como trasciende en diferentes círculos políticos. Pero lo que sí he reiterado es que si es necesario crear un movimiento político para que sean obligados a ir a elecciones internas, lo vamos a hacer. No, lógicamente, no únicamente yo, sino varios amigos. Lo vamos a hacer y vamos a luchar para que haya elecciones internas, que se respete la democracia en el partido
y tenemos estrategias para todo lo que es necesario hacer para defender y garantizar un proceso que tiene que ser transparente y equilibrado. Por otra parte, aclaró que él no critica al Partido Nacional, sino al presidente Juan Orlando Hernández, porque está gobernando totalmente apartado de los principios que demanda ese instituto político. En el Partido Nacional, las diferencias entre el presidente Hernández y el exgobernante Porfirio Lobo ya no se pueden ocultar. Mientras Hernández acusa de traidores a quienes negocien con la oposición a espaldas del nacionalismo, Lobo Sosa le responde que él es el menos indicado para hablar de lealtad. El primer Congreso de Presidentes de Comités Locales y Departamentales del Partido Nacional sirvió de plataforma para que afloraran las heridas a lo interno de ese instituto político. Todos los discursos de los líderes nacionalistas se centraron en hablar de la unidad del partido. Sin embargo, llamó la atención el mensaje pronunciado por el presidente Juan Orlando Hernández, que abogó por lealtad a lo interno del partido, pero también advirtió que quien realice arreglos con la oposición es un traidor al partido y a la patria. En el respeto entre nosotros, los nacionalistas, debe haber una alta dosis de moral. No se vale que alguien por beneficio personal haga arreglos con la oposición, porque ustedes y yo nos vamos a dar cuenta, y el que lo haga es traidor al partido y a la patria. El discurso del gobernante incomodó al expresidente Porfirio Lobo, al indicar que Hernández no es quien para pedir lealtad. Porque si hay persona en este país que no puede hablar de respetar la dignidad de la persona humana, de luchar por el bien común como presidente, de lealtad, por Dios, es decir, y no digamos de lo que es la solidaridad que tiene que haber con la gente que más necesita, que de nada sirven las palabras si los hechos contradicen esas palabras. Entonces, como dice aquel, vea quién habla de lealtad, por Dios, hombre. Para Lobo Sosa, las palabras del presidente Hernández no le afectan, pues nunca traicionaría a su partido por intereses personales, tal y como lo advierte el mandatario en su discurso. Yo, que no le quepa duda que soy nacionalista, respeto los principios del partido, no digo que cuando fui gobernante no comete errores, uno solo Dios no se equivoca, pero de corazón yo siento mi partido aquí. Y yo no voy a subordinar el interés de mi partido al interés particular. A este dirigente de la vieja guardia le preocupa que el enfrentamiento entre ambos líderes nacionalistas pase a más. Ya es tiempo que alguien intervenga para acercarlos, asegura. El burro que respinga, chimadura que tienen, esto hay que ver cómo resulta, pero yo creo que ya debería de haber alguien de mucha confianza entre ellos dos, que lo siente y que se diluyan las cosas allá adentro, dentro de casa, pero ya son mayores y con mucha experiencia y tienen que tomar su decisión ellos. El distanciamiento entre el presidente Juan Orlando Hernández y el exgobernante Porfirio Lobo se marcó aún más cuando se inició el juicio oral y público en contra de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta que las nostalgias se hacen presentes en los partidos nacional y liberal, unas de índole privado y otras por carácter político, mientras Oliva anuncia cambio de estrategia para retener el poder. Notas de pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0. ¿Quién está nostálgico porque su Rosa ya no le cocina y solo claveles le revientan? Ese lobo feroz tan enamorado como al principio de su Rosita, tanto que ahora sí valora a las mujeres, asegura el otro olanchano. No les digo. Triste, lógicamente. Aparte de eso, recuerden ustedes, y yo las felicito a las mujeres porque hoy sí valoro lo que vale una mujer en casa, ni quiera Dios. ¿Le ha tocado estar las riendas en su hogar? Sí, es complicado. O sea, uno no puede sustituir a la mujer de la casa. Ni modo que ni quería. Así parece decir el lobo al niño Gualaco porque no lo invitó al Congreso de Presidentes Locales de la Estrella Solitaria. Además, dice el lobo, él ahora es oposición y no irá a actos donde esté el oficialismo de su partido. Es decir, el Indómito y compañía. No, si a mí no me han invitado. Además, yo no soy del ala oficialista. Yo soy de la oposición al oficialismo del Partido Nacional. Yo no voy a andar en nada en que esté el oficialismo porque no es, yo voy por otro lado. Pero el
niño Hualaco dice que habría que ponerse en los zapatos del lobo feroz para saber qué siente, porque ellos son peace of love. Habría que ponerse sus zapatos para saber realmente lo que está pasando, porque no debe ser sencillo. Pero lo que yo les puedo decir es que el partido en general no quiere división. Y Oliva parece estar preocupado, pues dijo que las próximas elecciones no se ganarán manipulando el padrón electoral. A Papo, vienen nuevas reglas, escúchenlo. El que crea que manipulando el padrón electoral va a ganar las próximas elecciones está equivocado. Se acabaron y deben acabar las elecciones estilo Honduras. Notas de Pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha confirmado hace algunos minutos que ya está en Tegucigalpa la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Kirstjen Nielsen. Los detalles más adelante. Estamos en la ruta TN5. ¿Quién dijo que esto no era extremo? A punto de vivir lo más extremo con Darwin y Xiomara. Ustedes tienen que hacerlo. ¡Ay, sí! La ruta TN5 del 28 de marzo al 14 de abril a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. David Romero sigue atrincherado. Corte analiza petición de Comisión Interamericana. Gobierno dice procederá con captura. Y abogada Gálvez condena manipulación del caso y afirma no hay violación a libertad de expresión. Así responde el expresidente Lobo a Juan Orlando Hernández sobre las lealtades. Que de nada sirven las palabras si los hechos contradicen esas palabras. Entonces, como dice aquel, vea quién habla de lealtad, por Dios. El avance del gorgojo descortezador de pino ya está en Valle de Ángeles, siendo una de las áreas más afectadas el concurrido Parque Obrero. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Considera usted que la denuncia y capturas es el principio para terminar con la red de falsificadores de incapacidades médicas en el ISSSTE? Usted tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados: por el sí, el 54%, por el no, el 46%. Llegamos al final de esta emisión en minutos. El Señor de los Cielos. Ante las 5 de TN5. A todos, muchas gracias. Buenas noches. Capturan por actos de lujuria a un padre por abusos a su hija menor de 5 años en Intibucá. Opinión de Corte Suprema detiene aprobación de despenalización de los delitos contra el honor, dicen congresistas. Red de falsificadores de incapacidad que operaba en el Seguro Social también ha sido detectada en la Secretaría de Educación. Realizan audiencia de extradición al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, solicitada por narcotráfico por Estados Unidos. Bajos precios del café dejarán pérdidas por el orden de los $300 millones según proyecciones preliminares.